La verdad es que tenemos bastante controversia sobre cuándo empezó la música indie. No tenemos un inicio muy claro, lo que sí sabemos es que tenemos como dos grandes generaciones que marcan el sonido indie tal y como lo conocemos. Las dos generaciones fueron la primera, que nacería entre 1978 y el 82, y la segunda, que sería a primeros de los años 90. Digamos que son los dos grandes bloques generacionales que marcan este movimiento. El primero, que nacería en torno al 78 y llegaría hasta el 82, mucha gente todavía no lo llama música indie, sino que lo conocemos muchas veces como post-punk o dark wave o todos estos nombres que se le ponen a esa generación que salía Joy Division, salía REM, salía The Cure, salían los Smiths y que marcan, yo creo, que el inicio y la ruptura sobre toda la música anterior que llevábamos arrastrando. Y luego tenemos la otra rama que considera que el indie moderno o el indie tal y como lo conocemos hoy en día nace con la gran generación de primeros de los 90, porque entre 1989 y el 93 aparecen los dos grandes movimientos que le dan nombre, yo creo, que a la música indie que todos entendemos. Por un lado sería la música grunge en Estados Unidos y por el otro lado sería el Britpop en el Reino Unido. Luego también tenemos los otros grandes nombres un poco sueltos, como puede ser Beck o como puede ser los Smashing Pumpkins, que vienen también de esa etapa. A partir de ahí, ya a primeros de los 90, yo creo que empezamos a tener en las tiendas de discos esa sección que pone música indie. Yo creo que ya está completamente asentado el movimiento. Lo curioso es que entre esas dos grandes moles generacionales que tenemos entre 1980 y 1990, muchas veces solemos tener un pequeño agujero. Son dos generaciones que no son fáciles de conectar. Parecen bastante inconexas, pero justo en el medio, a mitad de los 80, hubo un pequeño movimiento que realmente es la que viene a conectar esas dos grandes generaciones de la música indie. Tenemos ahí el pequeño movimiento shoegaze, conocido en ese nombre porque eran esos grupos que estaban todo el rato mirando al suelo, mirándose los zapatos, entonces cogen ese nombre así un poco irónicamente de ese comportamiento, y es esa pequeña generación olvidada que nunca ha destacado demasiado entre esos dos grandes titanes de la música moderna que tenemos, primeros de los 80 y primeros de los 90. Justo a mitad de los años 80 empiezan a fundarse bandas realmente importantes. Tenemos dos grandes casos, como son el de My Bloody Valentine o el de los Pixies, que los dos se formarían a mitad de los 80, pero tenemos otros grupos muy importantes, como tenemos The Jesus and Mary Chain, como tenemos los Manic Street Preachers, o incluso algunos grupos que generan cierta controversia sobre en qué bloque generacional están, como Sonic Youth. Venían de un poco antes, de primeros de los 80, pero es justo a mitad de los 80, yo creo que a partir del Sister, cuando empiezan a realmente ser importantes Sonic Youth. Entonces en muchos sitios un poco se les engloba en este pequeño movimiento intermedio llamado el shoegaze. Es una pena porque este pequeño movimiento que hubo aquí en el medio, que nunca destacó demasiado, nos ayuda mucho a entender cómo conectamos la música de Joy Division, por ejemplo, a la música de Nirvana. En muchas entrevistas de Nirvana y de Kurt Cobain es fácil leer cómo Kurt Cobain marcaba como una de sus principales influencias la música de los Pixies para definir el sonido de Nirvana. Y es que es justo ahí, en los grupos de mitad de los 80, cuando tenemos esa evolución en la que esa música post-punk de Joy Division va evolucionando gracias a ese pedaleo, a ese guitarreo tan duro, tan rasgado, con tantos ecos, tan distorsionado, que va generando el sonido que después más adelante sería Nirvana, sería Soundgarden y sería ya toda la etapa del grunge. Es una pena porque es una generación que posiblemente ha quedado completamente olvidada, nunca destacó demasiado dentro de todos estos movimientos tan grandes, pero posiblemente no por su calidad. Tenemos ahí grupos muy importantes que por desgracia han quedado un poco olvidados o perdidos en la línea del tiempo de la música indie. Tuvieron muy mala suerte porque, no solo estaban entre esas dos grandes generaciones tan importantísimas que revolucionaron el sonido a primero de los 80 y a primero de los 90, sino que luego también tenemos algunos problemas que la condenaron al fracaso. Durante mitad de los 80 seguíamos teniendo grandísimos discos de bandas como de Depeche Mode, de REM o de The Cure, que un poco iban eclipsando a esta nueva generación, y por el otro lado teníamos el escaso interés que siempre tuvo la industria discográfica. Porque si bien fue en 1984-85 cuando bandas como My Bloody Valentine o los Pixies se fundaban, el escaso interés discográfico que generó todo este movimiento hizo que no fuesen ganando peso hasta casi finales de los 80 y estuviesen ahí como un gap de tiempo entre 4 y 5 años en el que
tocaban en muchos sitios, tenían muchas cintas piratas que se iban intercambiando, pero no había una verdadera apuesta discográfica por este movimiento. Lamentablemente, a partir de 1989, casi 1990, es cuando este movimiento empieza a despuntar. My Bloody Valentine estuvieron 5 años prácticamente sin sacar material y sin reconocimiento, hasta que arrancando los 90 empiezan a tener el reconocimiento importante que tienen. Algo muy parecido les acabaría pasando a otras bandas como los Manic Street Preachers o como Dinosaur Jr. o incluso como los Pixies, que hasta el Surfer Rosa estaban ahí como un poco enmascarados. Y es una pena porque justo en 1989, casi a la vez, arrancaba el movimiento Britpop, posiblemente con Sweat, que era un poco la avanzadilla, pero ya en 1991 unos jovencísimos Blur y Oasis revolucionaban el pop británico y ya digamos que la industria discográfica se orientaba hacia otro lugar, quedando un poco esa generación perdida ahí en el medio, que tanto tardaba en arrancar y que cuando empezaba un poco a despuntar y un poco a tener un sonido visible en el mundo eran reemplazados por una generación siguiente. Justo al mismo momento, en 1991, entre el 89 y el 91, arrancaba oficialmente el grunge. Venía la gran trilogía del grunge y aparecía Nirvana, aparecía Soundgarden, aparecía Pearl Jam y otros movimientos importantes en Estados Unidos que no eran el grunge. También arrancaba en 1991 el primer disco de los Smashing Pumpkins, y entre el 89 y el 93 ya empezamos a ver cómo Beck en Nueva York se empieza a convertir en uno de los grandes ídolos de la música indie de los 90 en Estados Unidos. Entonces, es una pena porque esta generación nos deja grandísimos discos, nos deja grandísimas bandas como los Pixies, como My Bloody Valentine, como The Jesus and Mary Chains, como esa gran etapa de Sonic Youth, de los Manic Street Preachers. Incluso tenemos a dos grandes exponentes de este movimiento en la música latina. Tenemos en América a Soda Stereo, tenemos aquí en España a Los Planetas, que vienen a recopilar ese sonido tan característico que nos ayuda muchísimo a entender cómo la música de Joy Division o de los primeros sonidos de The Cure han ido evolucionando hasta lo que después entendemos como el grunge o como la música de los Smashing Pumpkins. El movimiento shoegaze, aunque ya nació prácticamente muerto a finales de los 80, sí que continuaría como una especie de estela independiente de todos esos grandes movimientos de los 90 hasta casi mitad de los 90. Y seguimos teniendo nombres que a lo mejor han quedado un poco olvidados, pero que siguen siendo muy interesantes, como puede ser Slowdive, o como Yo La Tengo, o como Spiritualized, que realmente dejaron un sonido muy característico, muy identificativo de esta generación y sobre todo que fue un paso evolutivo muy importante. Y es una pena porque el escaso recuerdo o la escasa memoria que tenemos de todas estas bandas y este movimiento no tienen tanto que ver con su escasa calidad musical, porque era musicalmente muy interesante y muy evolutivo, sino porque tuvieron por un lado la mala suerte de vivir entre esas dos grandísimas generaciones y tuvieron por otro lado la grandísima mala suerte de no contar con el apoyo discográfico, de haber tenido el apoyo discográfico que a lo mejor tuvieron desde un inicio el Britpop o que tuvo desde un inicio el grunge, que prácticamente meses desde su aparición ya tenían una producción masiva y distribuida. Este movimiento nos podía haber dejado discos muy importantes ya a mitad de los 80 y por desgracia hemos pasado como esos 4 o 5 años entre el 84 y el 89 en el que el movimiento shoegaze existía, estaba muy presente, pero no salía de los locales independientes, los garajes o las cintas de cassette que se daban en las universidades entre la gente. Entonces, bueno, espero que os haya interesado el vídeo porque yo creo que es una generación muy infravalorada dentro de la música indie y sobre todo que nos ayuda muchísimo a entender cómo ese sonido del post-punk de los primeros de los 80 se convierte en la música indie moderna tal y como la conocemos. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para más temas de música y aquí abajo os pongo pues temas que me vais proponiendo para que votéis y digáis un poco qué es lo que os va interesando más para los siguientes vídeos. Así que venga, chao.